nombre es Saúl Barahona y en el siguiente video vamos a abarcar el tema de circuitos trifásicos. Vamos a explicar los diferentes tipos de conexiones y cómo se relacionan lo que son las corrientes, voltajes, tanto de línea como de fase. Para empezar vamos a explicar lo que es un circuito trifásico balanceado. Este está compuesto por tres fuentes independientes o bobinas, las cuales una de ellas está referenciada a 0 y las otras dos están a menos 120 grados y más 120 grados de la referencia. Cabe recalcar que las cargas también van a estar balanceadas, es decir, van a tener la misma impedancia. En este tipo de circuitos tenemos dos tipos de conexiones, delta y estrella. Para la conexión en delta, tenemos que el voltaje de fase es igual al voltaje de línea, tanto en magnitud como en dirección. Y la corriente de línea es igual a raíz de 3 la corriente de fase. El ángulo de la corriente de línea es el ángulo de la corriente de fase menos 30 grados. Para la conexión en estrella, tenemos que la corriente de fase es igual a la corriente de línea, tanto en magnitud como en dirección. El voltaje de línea es igual a raíz de 3 por el voltaje de fase. El ángulo del voltaje de línea es el ángulo del voltaje de fase más 30 grados. Ahora vamos a pasar a analizar el siguiente circuito. Dice, para el siguiente circuito encontrar todas las corrientes y voltajes de las cargas, encontrar las corrientes de fase de la fuente. Empezamos analizando las fuentes. Vemos que tenemos una conexión en delta, y para una conexión en delta tenemos que el voltaje de fase es igual al voltaje de línea. El voltaje de fase va a ser el mismo voltaje de la fuente. Aquí se puede apreciar que el voltaje de línea 1 a línea 2 va a ser el mismo voltaje de fase o el mismo voltaje de la fuente. Ahora, teniendo este dato, podemos empezar a analizar el circuito. Vamos a empezar a analizar lo que es la carga que está en delta. Bueno, para la carga que está en delta, ya que tenemos nuestro voltaje de línea a línea, entonces para la carga que está en delta tenemos que el voltaje de línea a línea es igual al voltaje de fase. Entonces aquí podemos deducir que estos dos elementos están conectados en paralelo porque van a tener el mismo voltaje. Entonces, ya que tenemos el voltaje de fase, aquí podemos encontrar lo que es la corriente de fase mediante ley de Ohm, que la corriente de fase va a ser la que va a pasar por este elemento. Entonces, empezamos encontrando lo que es la corriente de fase 1. Tenemos que es 220 con ángulo de 0, que es el voltaje de fase, entre la impedancia que es 2 más 5J. Esto nos da que es a 40.85 con ángulo de menos 68.19. Ya que tenemos nuestra primera corriente de fase, podemos obtener las otras dos, que son las de estos dos elementos, estos otros dos elementos. Entonces, solo tenemos que tener en cuenta que las corrientes de fase van a tener la misma magnitud y van a estar desplazadas 120 grados entre sí. Entonces, ya que tenemos nuestra primera corriente de fase, tenemos que nos da con un desfase de negativo 68.19. Entonces, la corriente de fase 2 va a tener la misma magnitud, pero ahora va a ser menos 120 grados que la primera corriente de fase. Entonces ya tenemos la segunda corriente de fase, y para la tercera corriente de fase tenemos que es 40.85, la misma magnitud, y a menos 68.19 le sumamos más 120 grados, que esto nos da 51.81. Ya teniendo nuestras corrientes de fase, podemos encontrar estas corrientes de líneas. Entonces, ya que aquí podemos encontrar nuestra corriente de línea, que sería igual, para una conexión en delta, tenemos que la corriente de línea es igual a raíz de 3 la corriente de fase. Entonces, regresamos aquí. Entonces solo hacemos la operación 40.85 por raíz de 3 y nos da 70.75, y tenemos que el ángulo de la corriente de línea va a ser igual al ángulo de la corriente de fase menos 30 grados. O sea que a esta primera corriente de fase le vamos a restar 30 grados y ya tenemos nuestra primera corriente de línea, que sería esta.
Y así podemos encontrar las demás, la de la línea 2 y la de la línea 3, que van a tener la misma magnitud, pero van a estar desplazadas a 120 grados entre sí. Entonces ya tenemos nuestra primera corriente de línea. Entonces nuestra segunda corriente de línea va a estar menos 120 grados de la primera, y nuestra tercera corriente de línea va a estar a más 120 grados de la primera corriente. Entonces aquí ya tenemos analizado lo que es la carga que está en delta. Ahora vamos a proceder a analizar la carga que está conectada en estrella. Tenemos nuestro voltaje de línea a línea, que es el mismo voltaje de la fuente, el mismo voltaje de esta fase, ¿verdad? Entonces, ya que tenemos nuestro voltaje en estas dos líneas, lo podemos pasar al voltaje de fase, que sería el voltaje de cada elemento. Entonces nosotros tenemos que para una carga conectada en estrella, el voltaje de línea a línea es igual a raíz de 3 por el voltaje de fase. Despejamos para el voltaje de fase y nos queda que el voltaje de fase es igual al voltaje de línea entre raíz de 3. Y igual podemos despejar para el ángulo. Y nos queda que el ángulo del voltaje de fase es igual al ángulo del voltaje de línea menos 30 grados. Entonces vamos a encontrar nuestro voltaje de fase. Tenemos que nuestro voltaje de fase sería 220, que es el voltaje de línea a línea entre raíz de 3 por 0 menos 30 grados. Correcto. Entonces ahí ya tenemos nuestro primer voltaje de fase. Para encontrar los demás voltajes de fase de esa misma carga, ya sabemos que van a tener la misma magnitud, lo único que va a diferir es el ángulo. Para el segundo voltaje de fase sabemos que va a estar a menos 120 grados del primer voltaje de fase. Y el tercer voltaje de fase va a estar a más 120 grados del primer voltaje de fase. Ya teniendo nuestros voltajes de fase, que sería el voltaje de cada elemento, podemos encontrar lo que sería la corriente de fase, y la corriente de fase sería la misma corriente de línea. Entonces aplicamos ley de Ohm y nos queda que la corriente es igual al voltaje entre la impedancia. Entonces sería que la corriente sería igual a 120.01 con ángulo de menos 30 entre la impedancia, que es 4 menos 2J, y esto nos da a 28.41 con ángulo de negativo 3.43, y ahí podemos obtener demás corrientes. Se cumple que siempre tienen la misma magnitud y lo único que difieren son los ángulos. A la segunda corriente de línea está a más 120 grados de la primera corriente, y la tercera está a más 120 de la primera corriente. Ahora vamos a encontrar la corriente de línea, la corriente total. Lo que nosotros analizamos aquí para la carga en delta, encontramos esta corriente de línea que está aquí, y para la carga en estrella encontramos esta corriente de línea, que es la que encontramos aquí. Entonces, para encontrar la corriente de línea total, que sería de la fuente, sería la suma de las dos corrientes de línea. Entonces aquí lo tenemos. Si analizamos este nodo, esta corriente entra y estas otras dos salen. Entonces nos queda que es una suma de las dos. Entonces hacemos la suma y nos queda que la corriente de la línea 1 es igual a 74.02 con ángulo de negativo 75.73. Ahí podemos encontrar las corrientes de las tres líneas, pero no lo piden. Lo que nos piden es la corriente de todas las corrientes de fase. Entonces, ya teniendo esta corriente de línea aquí, podemos encontrar la corriente de fase de las fuentes. Entonces nosotros tenemos que para una conexión en delta, la corriente de línea es igual a raíz de 3 por la corriente de fase, y despejamos y la corriente de fase nos queda que es igual a la corriente de línea entre raíz de 3. Entonces procedemos a encontrar nuestra corriente de fase. Entonces vamos a encontrar la corriente de la fase 1. Tenemos que sería la magnitud de la corriente de línea entre raíz de 3, y el ángulo sería menos 75.03
73 y al ángulo le vamos a sumar más 30, ya que despejamos de aquí de la fórmula para una conexión en delta, despejamos y nos pasa a sumar el ángulo al ángulo de la corriente de línea. Entonces nos queda que la corriente de fase 1 es 42.73 con un ángulo de negativo 45.73. Ya que tenemos nuestra primera corriente de fase, podemos encontrar de las tres fases restantes. La de la segunda fase sería la misma magnitud como siempre, 42.73, y el ángulo sería menos 120 de la primera corriente de fase. Nos queda negativo 165.73. Para la corriente de fase 3 nos queda la misma magnitud y el ángulo le sumamos 120 a la primera corriente de fase y nos queda 74.27 amperios. Bueno, esto ha sido todo y espero lo hayan entendido. Gracias.